Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me llamo José Mosquitas y hoy tenemos para ustedes el séptimo episodio de la serie El Internado. Esta historia es auténtica, está basada en un hecho real y solo fueron cambiados los nombres de los personajes principales para su protección. Cualquier parecido con la ficción es mera coincidencia. En el capítulo anterior, Pedro Pablo se formó en la fila y para ir al comedor y reflexionó por un momento. Pensaba que quizá él había nacido ahí y ahora se le hacía raro ver a niños recién ingresados llorar todo el día y toda la noche. Para Pedro Pablo el recuerdo de su familia era ya muy vago, ya casi no lo recordaba. Creía que los otros niños internados, compañeros de infortunio, eran sus hermanos y eran más de 100. Imagínese usted, 100 hermanitos son muchos, ¿no? Bueno, eso digo yo. Y ahora se dirigía rumbo al comedor y ya estaba por llegar y de repente sus pensamientos fueron borrados intempestivamente. Principia el séptimo episodio. Pedro Pablo tomó su lugar en la mesa del comedor, lugar que ya tenía y que nunca cambiaba, siempre era el mismo. Tenía ante sí un plato de papas fritas, de esas delgaditas saladitas, una taza de leche caliente, un bolillo y un pan de dulce. Ese era su desayuno y Pedro Pablo lo saboreaba muy deliciosamente, mientras otros niños que no les gustaba su desayuno tiraban todo por debajo de la mesa, y esto hacía que las madres que cuidaban el comedor se encolerizaran y exclamaran muy enojadas: coman, niños, que muchos de ustedes no tienen nada que comer en sus casas. O también decían: ay, estos niños me están sacando canas verdes o ya me tienen hasta la coronilla. Así eran las madrecitas de enojonas. Pedro Pablo terminó su desayuno muy despacio y lentamente. Al terminar se formó otra vez en la fila. Siempre había que hacer fila y esta vez era para ir a la escuela, que curiosamente estaba ahí mismo dentro del internado. Parecía que todo estaba diseñado para que los niños no asomaran las narices fuera del internado. Solo salían cuando no había misa en la capilla y era muy rara la vez. Caminaban 3 cuadras hacia la iglesia de enfrente, que también se llamaba San José de la Montaña. Estas 3 cuadras que caminaba Pedro Pablo se le hacían como si de repente estuviera libre, y más cuando pisaba el pasto del ancho camellón de la avenida Constituyentes. Era cuando en verdad creía que algún día iría a ser libre. Así lo pensaba Pedro Pablo. Después oyó una canción muchos años después que cantaba Maciel, que decía que la libertad era derecho de la humanidad, y Pedro Pablo pensaba que también era derecho de los niños. Algún día seré libre, pensaba Pedro Pablo. Pero de regreso a la escuela, Pedro Pablo ya estaba grande, ya cursaba el segundo año de primaria y ya sabía leer. Por lo tanto, se aficionó a la lectura de los cuentos de la época, que eran muchos,
Había de edición mexicana, por ejemplo, estaba El Santo, El Valiente, Carta Brava, El Charrito de Oro o La Llanera Vengadora. Y por el lado de los cuentos de edición internacional, por así decirlo, estaba Superman, Tarzán, El Halcón Negro, El Conejo de la Suerte, El Pato Donald, Hopalong Cassidy, Gene Autry, Roy Rogers, El Proscrito, El Hombre Araña, etc. Pero sucedió que un día las madres se dieron cuenta de que los niños leían mucho y prohibieron ese tipo de lectura. Sin embargo, no destruían los cuentos, los almacenaban en un cuarto que Pedro Pablo descubrió un día sin querer y se introducía subrepticiamente a leer y a leer muchos cuentos. Y así terminaba la jornada escolar y nuevamente Pedro Pablo se formaba en la fila, esta vez para dirigirse al comedor, porque a la 1 de la tarde se servían los alimentos de la hora de la comida. Fin del 7º episodio. Me despido con un fuerte abrazo. Nos vemos al chico rato. No sin antes pedirles que le den like y se suscriban al canal. Adiós, bye.